Bueno, bienvenidos a todos, a los que están en la clase presencial, ya nos saludamos antes, a los que van a ver eh, se grabada, los saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén bien, que estén con ánimos de seguir en este camino que empezamos a desandar la semana pasada y, y que me parece muy lindo por ahí en en todo el conocimiento que uno va adquiriendo y en todas las cosas que uno va descubriendo, ¿no? Por ahí me gustaría ir más a profundidad en algunas cuestiones, pero por una cuestión de tiempo vamos a tener que pasar un poquito algunas cosas por alto, pero la idea por ahí principal es darle las herramientas necesarias, ¿no es cierto?, para que puedan descubrir este fascinante mundo, ¿no?, de lo que es el Pentateuco y después los libros históricos, ¿no?, de este inicio de la literatura bíblica que como habíamos hablado, ¿no?, clase- en las clases anteriores, son la base de no solo de la fe del pueblo judío, sino de nuestra. Entonces, para entender mucho de lo que va a ir pasando más adelante, tenemos que entender cosas que sucedieron en este periodo y que están en esta literatura, ¿no es cierto? Entonces, es importante desde ese lado y también, como les decía, tratar de entender algunas cuestiones de este lado teológico y no histórico, ¿no? Por ahí, el, las clases anteriores habíamos visto esos primeros capítulos del Génesis que nos llevaban hasta ese inicio que vamos a ver hoy, ¿no? Que este inicio de por ahí de- del pueblo o de una persona, en este caso elegida por Dios, ¿no es cierto? Que de él, ¿no es cierto?, va a ser la descendencia, ¿no? El, el pueblo, el pueblo, el pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, vamos a compartir pantalla, vamos a ver eh, un poquito esta. Antes de compartir pantalla, quería preguntarle si alguien pudo estar viendo el video que estaba en la plataforma, si alguien lo pudo ver. Si no lo pudieron ver, igualmente les recomiendo que lo vean. Está muy interesante, pero si por ahí alguien pudo verlo y tiene algún comentario al respecto, puede hacerlo. Sí, permiso. Acá en nuestra congregación, no sé si me escuchan bien. Sí, 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 escuchamos. Sí, acá en nuestra congregación llevamos ese documental para mirar con los jóvenes. Estuvo muy interesante. Muy lindo, y la verdad que le llamó la atención muchísimo a todos. Eh, Como que tiene todo que ver, sería desde los animales, como veían, desde el avión, como que todo se conecta. Que estuvo muy lindo. Bueno, buenísimo que lo hayan podido ver ahí con los jóvenes. La verdad que sí, que es un documental que por ahí nosotros a veces son cuestiones que es bueno verlas más a profundidad, ¿no? Eh, yo digo, la perfección de la creación de Dios, la perfección desde ver un copo de nieve, lo perfecto que es, ¿no? Y, y ver las cosas más grandes por ahí las vemos, pero hay cosas muy pequeñas que nosotros no nos damos cuenta y, que es maravilloso descubrir eso. Entonces, por ese lado está muy bueno ver a veces que nos muestren cosas que por ahí a veces, como les decía, nosotros damos por hecho y dejamos pasar de largo, ¿no? Entonces, está bueno también hacer ese ejercicio que por ahí yo les decía, si en algún momento pueden desconectarse de lo que es su mundo cotidiano, sentarse abajo de un árbol y apreciar todo lo que hay alrededor nuestro, ¿cierto? Desde los insectos que nos vienen a picar a veces y que nosotros retamos tanto, ver desde eso, ¿no? Hasta las hormiguitas que están cargando las hojitas, los pajaritos y la perfección de una hoja de una planta, ¿no? Entonces,
y lo maravilloso que esa hoja después, eh, haciendo todo su proceso, ¿no? Produce el alimento para la planta. Entonces, vemos lo grande y maravilloso de la creación de Dios. ¿Por ahí alguien más? Si lo vio y quiere comentar algo que le pareció interesante. Bueno, si no hay nadie más, seguimos, vamos a compartir pantalla y vamos a seguir desde donde nos quedamos, la clase anterior, que nos habíamos llegado justo hasta la parte, ¿no? Donde íbamos a iniciar con los patriarcas, ¿no? Que era donde nos habíamos quedado. Habíamos terminado de ver todas esas rupturas que hubieron antes de este capítulo, ¿no? Y iniciamos ahora con los patriarcas que son, ¿no? Que nos cuentan esas historias desde el capítulo 12 al 50 al Génesis, ¿no? Vamos a recorrer ese periodo, ¿no? De, de historia que nos cuenta, esos capítulos y nos hablan principalmente de estas historias de Abraham, ¿no es cierto? De Isaac y de Jacob. Bueno, el primer ciclo que vamos a ver es el ciclo de Abraham, que es el primer patriarca, ¿no? El, el hombre, elegido, por Dios, de donde, Dios después iba a formar su pueblo, su nación santa, ¿no? Y vamos a ver, estas pequeñas, cuestiones de Abraham, ¿no es cierto? Eh, lo primero que dice, es llamado, ¿no es cierto?, a dejar su tierra. Tenemos que entender, esta situación, porque nosotros por ahí, eh, tomamos por hecho como que había ya una, un pueblo elegido, ¿no? Y aún no. Entonces, Abraham es llamado por Dios estando en una tierra idólatra, ¿no es cierto? En una zona donde adoraban a otros dioses. Aunque vimos que había en un momento donde ya se peleaban algunos clanes que adoraban a Dios con otros que eran idólatras, eh, este llamado de Abraham surge, él estando o siendo una persona que habitaba, eh, tierras, idolátricas, ¿no? Y desde ahí es llamado este hombre, es llamado por Dios, para construir su pueblo, ¿no? Y vamos a ver muchos ejemplos de estos en la Biblia, ¿no? Porque decimos, pero ¿cómo? Si Abraham no era una persona que vivía, en un pueblo que adoraba a Dios y Dios lo elige para formar desde ahí su nación santa. Y vamos a ver muchos de estos ejemplos bíblicos en toda la Biblia, no solo en el Antiguo Testamento, de estos llamados de personas que a veces, no parecen, pero terminan siendo llamados y usadas por Dios para, eh, construir, sus propósitos, ¿no? Entonces, Abraham por ahí es uno de esos, primeros ejemplos, ¿no? A ser llamado desde desde un pueblo idolátrico que adoraba a dioses, eh, falsos, ¿no? A ser, elegido para construir, ¿no es cierto?, lo que vendría a ser la nación santa. Después, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que, no se olviden que los patriarcas son nómadas. Nómadas, ¿qué quieren decir nómadas? Que iban de un lugar a otro.
que no se quedaban en una tierra, que no formaban un pueblito, que no eh, tenían un lugar, un destino fijo, ¿no es cierto? Que estaban moviéndose. Eran pastores eh, a- y buscaban siempre los nuevos pastos, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenemos que ver también y comprender que el pueblo de Israel no se, no se establece como tal como nación y como pueblo en una región hasta entrar a la tierra prometida, que va a ser lo que vamos a ir viendo después de pasar el Éxodo y cuando lleguemos a los libros históricos, ¿no? Cuando el pueblo se establece y se queda quieto en un lugar y forma una ciudad o forma varias ciudades y en ese conjunto de ciudades y pueblos donde están las tribus, ¿no? Forman un país o una nación, ¿no es cierto? Recién hasta ese periodo se establecen en un lugar, aunque podríamos decir que también estuvieron establecidos cuando estuvieron en Egipto, ¿no? Pero en Egipto como que estaban, eh, como que eran invitados, por así decirlo, en un principio y después terminaban siendo esclavos, ¿no? Entonces no eran que estaban establecidos por por una cuestión de que ellos quisieron, ¿no es cierto? Por una elección propia. Después vamos a ver también con el correr de los capítulos, la historia de su hermano y o sobrino Lot. En algunas partes dice su hermano y otras su sobrino Lot, ¿no es cierto? Eh, tenemos esas dos historias, una que nos va a decir que era su hermano y otra que era su sobrino, que en algún momento se dividieron y uno se fue a vivir a un lugar y el otro se fue al otro, ¿no? Lot por ahí eligió el mejor lugar y se separaron en algún momento. También vamos a ver a este Abraham que es un guerrero, ¿no? Eh, en Génesis 14 podemos ver esa historia. Nosotros es el lado, creo que menos conocido que le tenemos a Abraham, ¿no es cierto? De eso de ser guerrero. Lo vemos más como ese pastor y líder ahí de su familia, pero no como un guerrero. Pero en este capítulo vamos a ver esa faceta de Abraham de guerrero cuando va a ayudar a su sobrino, a su hermano, como un general. De por sí, Abraham era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero y podía en ese momento construir o armar, por así decirlo, o organizar un ejército, ¿no es cierto? Con el dinero que tenía podría conseguir soldados y hombres, ¿no? Pero vemos que cuando su hermano o su sobrino le pide ayuda, él va en su ayuda con un ejército. Entonces vemos que también tenía ese lado de, de, de luchador, ¿no es cierto? De guerrero. Después vemos el encuentro, que es una de las partes que me fascina, ¿no? Y que me dejaron mucho tiempo pensando y buscándole muchas explicaciones, ¿no? Ese encuentro que tiene con Melquisedec, ¿no es cierto? Que para mí es uno de los grandes personajes y de los más intrigantes que vamos a ver quizás en toda la Biblia, ¿no? Y esta historia se encuentra acá, donde este Melquisedec, que era rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, dice la palabra, ¿no es cierto? Eh, se puede, se, se puede entender entonces que había otras naciones, otros pueblos que adoraban a Dios. Entonces,
eso también es importante resaltarlo, ¿no? Que no era solo Abraham en toda la faz de la tierra el único elegido por Dios y el único que adoraba a Dios, porque vemos que incluso Melquisedec termina bendiciendo a Abraham, ¿no es cierto? Esa historia es muy maravillosa porque ese personaje aparece ahí como que desaparece y después lo vemos en hebreo en el Nuevo Testamento donde se lo compara, ¿no es cierto?, a Jesús con, con Melquisedec, ¿no es cierto?, con este rey nuevamente, eh, rey y sacerdote, ¿no es cierto? Le pone a Jesús en ese rango de ser el más grande rey y un sacerdote de Dios. Entonces, es maravillosa esa historia y, hasta hace muy poco todavía eh, lo estaba investigando y tratando de responder por ahí preguntas que la verdad no eran por ahí necesarias responder porque es una persona que no tiene genealogía, que aparece y desaparece ahí en la Biblia, no hay más de él y a veces eh, en mi instinto de tratar de buscar y aprender más, trataba de buscar más ese sentido que el sentido que le quiere dar la palabra, ¿no? De demostrar que había otros pueblos que adoraban a Dios, que no era Abraham el único que adoraba a Dios, que desde esos inicios de nación que se formaría después de Israel, desde Abraham, ¿no? Ya había otros pueblos que adoraban, incluso había sacerdotes de Dios, ¿cierto? Entonces, eh, eh, entender eso es más importante, ¿no? Que tratar de buscarle explicaciones a otras cosas que quizás no las vamos a encontrar. Entonces, después vemos en el capítulo 15 del 2 al 6 donde, donde se formaliza, donde la promesa se vuelve formal, la promesa del heredero, y vamos a leer ese pasaje, ¿no? De Génesis, que es cortito, de Génesis 15 del 2 al 6. Si hay alguien que lo tiene y lo quiere leer, así les doy participación a ustedes también. Si hay alguien que lo encuentra y lo quiere leer, por favor, abra su micrófono y lo lee. Capítulo 15 del 2 al 6. Génesis al principio de la Biblia. Génesis 15 del 2 al 6 Del 2 al 6. dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Muchas gracias, Angélica. Vemos qué maravillosa esta promesa que Dios le dice a un Abraham que no podía tener hijos, que no tenía un heredero, ¿no es cierto? Y le dice, tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Y le dijo después que su descendencia será como las estrellas del cielo, un pueblo gigante, grande, eh, y algo que parecía imposible. Y como vamos a ver un poquito más adelante, eso no fue algo
que, que pasó, ¿no es cierto?, de un día para otro, ¿no es cierto? Vamos a ver que tardó en pasar esta promesa de Dios en cumplirse, ¿no? Después veremos más adelante la conclusión formal de la alianza de Dios y Abraham. Vamos a ver la historia de Agar y Ismael, ¿no? Cuando ya Agar, que es una esclava que termina, una sirvienta que termina teniendo un hijo con Abraham, y ese hijo es Ismael, su primogénito, ¿no? Que desde Ismael, ¿no? Eh, También después termina formándose un gran pueblo, una gran nación, porque Ismael termina siendo el padre de los ismaelitas, que son los árabes que vendrían a ser hoy en día, ¿cierto? Entonces, eh, ese, esa historia también es una historia que nos lleva a descubrir que Dios, a pesar de que por ahí eh, a veces una persona termina siendo eh, desechada, como en su momento parece que lo echan a Ismael y a Agar ahí de la casa de Abraham, ¿no es cierto? Pero igual Ismael termina prosperando y convirtiéndose en el padre de una gran nación, ¿no es cierto? Después vemos Dios renueva la alianza y la promesa, y vemos esto vamos a ver en el capítulo 17, donde se instruye como símbolo la circuncisión, ¿no es cierto? Donde para sellar esa promesa, ¿no? Eh, Aparece este ritual como un símbolo de pertenencia, de decir, bueno, yo soy parte de esto, soy parte de la promesa, hasta que termina, ¿no es cierto?, siendo abolida este rito, este símbolo, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Pero es una, eh, un símbolo que se instituye ahí en ese periodo, ¿no es cierto? Eh, Después termina aboliendo esto, ya que la circuncisión ya no será más física, ¿no es cierto? Ya será más un acto espiritual, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver esto que para Jesús también, ¿no es cierto? No había diferencia por ahí entre hombres y mujeres, ¿no? Y la mujer en todo ese periodo de historia que vamos a ver de aquí hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no tenía parte en la circuncisión, no tenía parte en ese ritual, en ese símbolo, ¿no es cierto? Entonces termina aboliéndose este símbolo del pacto de Dios con Abraham, ¿no es cierto? Una vez más, le promete heredero, nuevamente le promete un heredero con Sara, le dice, incluso está muy linda esta historia donde Dios le insiste a Abraham que será padre de millares, y vienen un par de ángeles a visitarlo, ¿no? Y mientras están hablando con Abraham en su tienda, le dicen esto, eh, que va a tener un hijo, y Sara, que estaba escuchando, ¿no? Escondida, se ríe por esa situación, ¿no es cierto? Después vemos más adelante la historia de Lot y su familia, ¿no es cierto? Cuando pasa toda la situación de esta historia que conocemos, también de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde cae fuego con azufre del cielo, y Dios termina destruyendo el pecado de esta ciudad, y los únicos que se salvan son Lot y sus dos hijas, ya que también había
escapado de la ciudad su mujer, pero su mujer mira hacia atrás y se convierte en estatua al sal, como dice la historia, ¿no? Y se salvan las dos hijas de Lot y, 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 y él, ¿no es cierto? Y como dice ahí, las dos hijas de Lot, moabitas y amovitas, ¿no? Y estos, cuando habla de eso ahí, es porque de las dos hijas de Lot, cuando salen cuando escapan y ven que se quedan solas con su papá, ¿no es cierto? Piensan que habían sido las únicas personas que habían quedado vivas en el mundo, entonces tienen una relación incestuosa con su papá, ¿no es cierto? Y las dos quedan embarazadas y los hijos de ellas terminan siendo los padres o los, sí, los padres fundadores o de ellos descendieron los moabitas y los amonitas, estos dos pueblos que después vamos a ver que terminan peleándose también con el pueblo de Israel, eh, siendo por ahí parientes, ¿no es cierto?, entre ellos, al menos siendo pueblos parientes o descendientes de una misma genealogía, ¿no es cierto? Después vemos en Génesis 21-22 donde nace Isaac y donde Dios pone a prueba la fe de Abraham pidiéndole a su hijo como propiedad exclusiva. Y acá vemos muchas veces, es una historia que también a nosotros nos cuesta entender el por qué hace Dios eso. Dios iba a matar a Isaac, que Dios tan malo que le pida a un padre que mate a su hijo, ¿cierto? Y para entender esto, primero tenemos que entender que después de esa promesa que Dios le hace a Abraham, ¿no? En un momento y le dice, vos vas a tener un hijo, pasan 25 años. Pasan 25 años desde el día que Dios le dice a Abraham, mira, vas a tener un hijo y tu descendencia va a ser grandiosa en número como las estrellas del cielo, ¿no? Eh, y esto es algo que también a nosotros nos tendría que servir mucho de enseñanza, de, de saber que Dios lo hace todo a su tiempo. A veces nosotros, me imagino yo a Abraham escuchándole a Dios decir, bueno, vos vas a ser papá, vas a tener un hijo y tu descendencia va a ser como la estrella del cielo y Abraham cada mes más o menos preguntándole a Sara si estaba embarazada, ¿no es cierto? Porque nosotros somos así, queremos que todo pase ya, ¿no? Y, y esto tarda 25 años en pasar. Imagínense si nosotros le pediríamos algo a Dios y lo que nosotros pedimos pasa de acá a 25 años, nosotros nos íbamos a recontra estar enojando con Dios, ¿no es cierto? Entonces vemos que Dios también tiene sus tiempos y Dios da a su tiempo, no a nuestro, ¿cierto? Dios pide después que Abraham mate a Isaac. Eso es muy, muy interesante, ya que como explicamos que a un Dios que nosotros vemos o veníamos diciendo que es distinto a todos los dioses, eh, 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 a los ídolos que tenían los otros pueblos que exigían por ahí sacrificios humanos. ¿Cómo explicamos nosotros a este nuestro Dios supuestamente distinto que termina pidiendo que mates a tu hijo? Tenemos un serio problema ético acá, pero nuevamente acá vemos que el sentido del texto donde Dios le pide a Abraham es matar a su hijo es más un pedido de renuncia a su propiedad sobre Isaac, ¿no es cierto? Él,
el relato quería demostrar si Abraham estaba dispuesto a renunciar a esa promesa que Dios le había hecho, ¿no es cierto? El sentido es ese, es, es ese el sentido que el escritor le quiere dar a esta historia, ¿no es cierto? Abraham pudo renunciar a esa promesa que tardó 25 años en cumplirse y después todavía habían pasado unos años, ¿no es cierto? Y ya había crecido Isaac y acontece eso, ¿no? Eh, entonces, eh, era, me imagino yo, eh, como padre, ¿no? Lo difícil que habría sido esta situación para Abraham, pero la situación era ver si en realidad Abraham podía, eh, podía desistir o podía renunciar a esa promesa que había recibido de Dios, que Dios le había cumplido, que Dios le había regalado ese hijo y tendría que demostrar si él podría eh, renunciar a ese maravilloso regalo que Dios le había dado, ¿no? Entonces, por eso hoy entendemos o lo conocemos a Abraham con el nombre, ¿no es cierto?, ese de padre de la fe, que a pesar de todo estaba dispuesto a desprenderse de, de esa promesa que Dios le había hecho, ¿no es cierto? Y después, en los siguientes capítulos eh, o en los siguientes pasajes, veremos ya los años finales de Abraham, ¿no? Entonces, más o menos esto envolvería por ahí el ciclo de las historias de Abraham, que es un ciclo bastante largo, con bastantes historias. Tenemos mucho para leer, ¿no es cierto? Y para aprender, ¿no es cierto?, de Abraham, ¿no es cierto?, y de lo que tiene el escritor para contarlo, ¿cierto? Antes de seguir por ahí con el ciclo de Isaac, que es el siguiente, ¿no es cierto?, que es el hijo de Abraham, vamos a ver algo muy interesante con con este tema, ¿no?, de de la teología de la elección que aparece en en estos patriarcas, en estos primeros hombres de fe que terminan, eh, de ellos termina saliendo, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel. Y esto es uno de los acontecimientos que por ahí más sorprenden por ahí, ¿no es cierto? En las tres historias vamos, o en los tres patriarcas, o incluso en los cuatro patriarcas, porque si ponemos a José en el mismo lugar también vamos a ver que se da esta misma situación, ¿no? Eh, es un acontecimiento que remarca mucho la soberanía de Dios. Dios es el que elige. Si vemos esta historia de Abraham, la elección, cae sobre Isaac siendo su primogénito Ismael, como habíamos dicho, ¿no? Lo mismo va a pasar después con Isaac, con sus dos hijos. La bendición y la primogenitura termina recayendo sobre Jacob. Acá vamos a tener una historia un poquito más complicada, pero termina siendo Jacob el elegido sobre Esaú, siendo que Esaú también era el primogénito. Luego lo mismo pasa con Jacob, donde termina siendo bendecido sobre Rubén, ¿cierto? Y, y lo que tenemos que entender es que muchas veces vamos a ver esas situaciones a lo largo de la Biblia y es algo que nos va a demostrar que no es porque haya algo establecido, esto se va a dar de esta manera, sino que Dios va a ser el que elige, ¿no es cierto? Porque podríamos decir que el primogénito, el que tendría que seguir la herencia de Abraham, por ley o por
eh, leyes humanas, por así decirlo, o por tradiciones humanas, sería Ismael. En el mismo caso, en el caso de Isaac, sería Esaú y no Jacob, y terminaríamos eh, quizás por otro lado en la historia, ¿no es cierto? Entonces, vemos que Dios elige, que Dios quiso que eso pase, que eso pase, ¿no? Y lo que tenemos que entender o lo que tenemos que ver es por qué Dios lo hizo, ¿no? Después vemos ahora el ciclo de Isaac, no sé, ¿no es cierto? Es un ciclo que por ahí va a pasar un poco desapercibido la cuestión de las cosas que nos habla de Isaac, ¿no? Hay muy poco de las tradiciones del patriarca Isaac, ¿no? Eh, Hay muy pocas historias de él, pasa bastante desapercibido, no sé si era un personaje no muy querido o que no hizo mucho, o que no quisieron escribir demasiado de él, pero hay muy poco de Isaac, ¿no es cierto? Su importancia radica más en ser el hijo de la promesa, ¿no es cierto? Termina siendo, Isaac lo conocemos desde la Biblia más por ese lado de ser el hijo o de ser la promesa cumplida de Dios con Abraham. Después lo conocemos de la historia donde Dios pide que Abraham lo sacrifique, ¿no? Pero entendemos que la mayoría de las historias que conocemos de él son esas, ¿no? Después vamos a ver también ahí plasmado su casamiento con Rebeca, ¿no? Donde uno de sus sirvientes va a buscar una esposa para él. Vamos a ver esa, esa historia, ¿no? Después tendremos esa crisis familiar que por ahí era algo que yo les decía, que era más complicada la historia entre la primogenitura de Jacob, Esaú, Isaac y Rebeca, ¿no? Que fue una trama familiar ahí que pasó bastante telenovelesca, podríamos decir, ¿no? Porque eh, el primer punto que pasa, y es un punto no poco importante, ¿no? Eh, es que eh, Esaú, ¿no es cierto?, termina vendiendo su primogenitura a Jacob porque tenía hambre, viene con hambre y Jacob está cocinando un guiso de lentejas, y le pide comida y le dice, bueno, ¿sabe qué? Si me das un plato de comida, yo te doy la primogenitura. O sea, también vemos el poco valor que en su momento le dio eh, Esaú, ¿no es cierto?, a la primogenitura al momento de vendérsela a su hermano. Después eh, siguen estas tramas, ¿no? Y llega el momento donde Isaac ya es mayor y ve muy poco, y Rebeca entonces ayuda a Jacob a disfrazarse con pieles para que Jacob entre y Isaac le termine dando la bendición, porque eh, dice la palabra, ¿no? Que Esaú era muy peludo, entonces se vistió Jacob, se cubrió con pieles para eh, hacerse parecido en ese sentido a su hermano, ¿no? Que parezca ser más peludo y que Isaac lo termine confundiendo con Esaú. Entonces vemos toda esa trama familiar, ¿no siento? Esa crisis familiar que, que ocurre al final de la vida de Isaac, donde ya era muy viejo, ¿no es cierto? Y, y ya no veía bien incluso, ¿no? Eh, Pablo incluso más adelante hará una teología con Isaac e Ismael, el hijo de la libre y el hijo de la esclava, que, que, que es algo que reutiliza Pablo, ¿no? Y termina siendo
más Isaac entonces como les decía, como ese hijo de la promesa y como un eslabón para enlazar a Abraham con su nieto Jacob, porque no hay mucho que, que analizar o mucho que estudiar acerca de las tradiciones, ¿no? Del patriarca Isaac. Entonces, pasamos al ciclo de Jacob, que vamos a ver este ciclo que también, como les decía, el ciclo de Abraham tiene muchas historias, muchas tradiciones, ¿no? Y el ciclo de Jacob, ¿no es cierto? También es muy amplio, hay mucho para ver de Jacob, ¿no? El, como les decía, que este ciclo que empieza en el capítulo 26 y va hasta el capítulo 36. Bueno, el ciclo de Jacob, ¿no? Empieza con la primogenitura, ¿no? Con Esaú y Jacob, ¿no? Como hablamos un poquito ahí en el ciclo de Isaac, donde Esaú vende su progenitura por comida, ¿no es cierto? Después vemos que, que Jacob termina obteniendo la primogenitura por medio de engaños, para engañar a su padre, como les decía, que se cubrió con pieles. Eh, Después veremos más adelante las peripecias en la casa de Labán, ¿no? Donde, donde tiene que trabajar, llega a la casa de Labán, ¿no? Y, y quiere tener o quiere casarse con la hija de Labán. Y entonces hace un trato con Labán para trabajar 7 años por Raquel, que era la hija que él quería casarse, ¿no? Y bueno, trabaja 7 años. Cuando se cumplen los 7 años, eh, Labán le da el matrimonio, pero le da eh, a su otra hija, que era Lea, ¿no es cierto? Que era su hija mayor. Entonces, Jacob después nuevamente trabaja 7 años más, para así casarse también con Raquel. Termina entonces Labán dándole eh, a su segunda hija después de otros 7 años de trabajo más. Entonces, es una historia también donde vemos que podríamos decir que si en algún momento de su vida eh, Jacob engañó a su padre, también a él lo termina engañando su suegro, ¿no es cierto? Después que estarán las historias de las dos esclavas de Lea y Raquel, ¿no? Que también ellas terminan dándolas como concubinas a Jacob. Después, más adelante, la reconciliación de Esaú con Jacob, que se encuentran, que en un momento dado Jacob tiene miedo de que haya una pelea cuando se encuentren, una batalla, ¿no es cierto? Y la verdad que se encuentran y ese reencuentro lleva a un perdón entre ambos, se perdonan, ¿no es cierto? Después vamos a ver eh, una historia también que eh, es muy, muy maravillosa, por así decirlo, o muy intrigante de leerla, que es la lucha de Jacob con el ángel en el valle de Jacob. Una narración muy interesante, y es aquí donde se cambia el nombre de Jacob, donde el nombre de Jacob pasa a ser Israel, que después terminaría siendo el nombre del pueblo, ¿no? ¿Cierto? Y al final ya de la, del ciclo, ¿no? El ciclo de, de Jacob, vemos el nacimiento de Benjamín, la muerte de Raquel, el incesto de, de Rubén,
que, que se acuesta con la mujer de su padre, ¿no es cierto? La muerte de Isaac en Mambré, ya estando unidos Jacob y Saúl, muere Isaac, ¿no es cierto? Y así terminaría por ahí el recuento de tradiciones y historias, ¿no? Del patriarca eh, Jacob, ¿no? Y después de Jacob ya entraríamos, ¿no? En, en, en estas historias, ¿no? De ver este círculo poquito donde Abraham, Isaac y Jacob terminan desencadenando, ¿no? En las 12 los 12 hijos de Jacob que terminarán siendo las 12 tribus de Israel, ¿no es cierto? Y en este ciclo pasa la historia, ¿no? De José, que es una historia que nosotros por ahí la conocemos bastante también, que conocemos bastantes historias de José y muchas tradiciones de él. Hay mucho material escrito sobre José, ¿no es cierto? Vemos que este apartado va desde el capítulo 37 hasta el 50, que también eh, vemos que es un bloque largo de narraciones, entonces que hay mucho de José y está muy bien escrito o está muy eh, bien, está muy bien expresada la intención que tenía el, el autor sagrado. Estos relatos de José van a parecernos una novela que nos va a tener atrapados en estas historias, ¿no? Vamos a iniciar, ¿no? Con este José que tiene sueños un sueño, ¿no? Que nos podría, imagínense, a nosotros creo que nos pasaría lo mismo, que venga nuestro hermano y nos diga, ¿saben qué? Yo soñé y ustedes van a ser todos, van a estar debajo de mí. Yo voy a ser quien, voy a ser superior a ustedes, por así decirlo. Y, y eso fue lo que pasó en ese momento, ¿no es cierto? José tiene ese sueño, le cuenta ese sueño a sus hermanos se enojan eh, y le empiezan a tomar bronca y le empiezan a tomar envidia, a tener envidia también por el amor que Jacob tenía por José, hasta que en un momento se cansan o llegan a un momento de confabularse entre los 10 hermanos mayores de José, porque Benjamín era el más pequeñito, no estaba ahí. Entre los 10 hermanos mayores deciden matarlo, pero en ese momento intercede Judá, ¿no? Y dice, no, no lo vamos a matar, mejor agarremos y vamos a venderlo, ¿no? Entonces terminan vendiendo a José, le terminan mintiendo a Jacob que se le rompe el corazón por la muerte de José, que era su hijo favorito, por así decirlo. Eh, José termina siendo llevado por mercaderes ismaelitas hasta Egipto, termina siendo vendido en Egipto como esclavo, empieza a trabajar en la casa de Potifar, ¿no? Y empieza a subir de puesto en la casa de Potifar y decimos, bueno, ahora sí le va a ir bien a este pobre cristiano que fue vendido por sus hermanos como esclavo y termina siendo el que maneja todo en la casa de Potifar hasta que la esposa de Potifar, ¿no? Posa sus ojos en él y como José no quiso acceder a lo que ella quería, ella le dice a su esposo que José quiso propasarse con ella, termina José en la cárcel, eh,
y ahora decimos nuevamente cae al fondo del pozo, como al inicio, cuando sus hermanos lo tiraron en un pozo. Eh, Él, estando en la cárcel, conoce a dos personajes que eran el copero y el panadero del faraón, que tuvieron cada uno un sueño, ¿no? Ahí en la cárcel. Él interpreta sus sueños, le dice a uno que iba a ser restaurado en su trabajo, el otro iba a morir, y, y le pide a ese que iba a salir de la cárcel que, que hable por él ante el faraón o ante algún gobernador de Egipto, y este se olvida hasta el momento donde eh, nuevamente como que decimos, bueno, cayó en el olvido, José, ahora ya no va a tener otra esperanza, hasta un momento que pasa nuevamente donde eh, eh, el faraón tiene sueños, las 7 vacas gordas que son comidas por las 7 vacas flacas y las 7 espigas gordas que son devoradas por las 7 espigas flacas. Eh, Tiene ese sueño, ¿no? El faraón y no pueden interpretarlo sus sabios, entonces se acuerda nuevamente de José en, estaba en la cárcel, le dice a Faraón, mirá, había una persona cuando yo estaba detenido en la cárcel que interpretaba los sueños. Entonces Faraón lo llama a llamar, José interpreta sus sueños y se convierte, y Faraón le dice, ¿qué podemos hacer? Porque la interpretación del sueño eran 7 años de prosperidad y de mucha cosecha y 7 años donde no iba a crecer nada en la tierra, iba a ser muy secos, iba a haber mucha hambre. Entonces José le dice, mirá, lo que podés hacer es estos 7 años eh, guardar la mayor cantidad de grano y alimento posible para después subsistir los siguientes 7 años que van a ser complicados. Entonces Faraón le pone a José a cargo de esta tarea, ¿no es cierto? Y José se convierte en un gobernador de Egipto, ¿no? Eh, esta, esta historia después termina eh, eh, llevándonos, ¿no? A la historia eh, de la entrada de los patriarcas hasta la liberación, ¿no es cierto?, de Egipto. Pero nos va a llevar esta historia de José a entender por qué estaban en Egipto los israelitas, ¿no? Esta historia tan bien contada y tan atrapante que nos va a llevar a tratar de entender o seguir leyendo, ¿no? Nos va a hacer entender esto, la historia de los patriarcas y la liberación de Egipto, ¿no? ¿Por qué fueron los patriarcas a Egipto? Y acá tenemos que entender que en ese periodo donde empezó a haber hambre en toda la tierra, eh, Jacob y sus hijos se enteran que Egipto sí tenía alimentos y que los estaba vendiendo. Entonces Jacob le manda a sus hijos a a comprar alimento a Egipto y bueno, ahí pasa toda la situación donde José los reconoce, ellos no lo conocen, José los reconoce, después hace la artimaña de poner su copa dentro de su bolsa, de la bolsa de uno de sus hermanos, para decir que se la robaron, después eh, hace que Benjamín no sea llevado también a Egipto y- y le dice a sus hermanos que deberían dejar a Benjamín ahí. Entonces sus hermanos dicen, no, nosotros no lo vamos a dejar porque ya habían hecho eso eh, de- con él, ¿no? Entonces eh, José les, se revela a sus hermanos, ¿no? Tienen ese reencuentro y una de los momentos muy lindos es ese encuentro después, ¿no es cierto?
eh, entre Jacob y José. Entonces, ¿por qué fueron los patriarcas a Egipto? ¿Por qué termina yendo la familia de Jacob a Egipto? Por hambre, por la causa del hambre, porque no tenían comida en su lugar, ¿no es cierto?, donde estaban, y fueron a comprar comida a Egipto. ¿Cómo es que Jacob fue a Egipto? Y Jacob fue eh, el hijo penúltimo de Jacob, ¿no es cierto?, que vimos la historia, fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes que le llevaron a Egipto, donde llegó a ser funcionario de alto rango. Después invitó a venir a Jacob a Egipto. Entonces, eh, ¿en qué condición y qué condición social tenía esa? Y esto es muy interesante y muy importante saberlo. Nosotros por ahí a veces pensamos, bueno, estos israelitas terminan en Egipto porque eran un pueblo muy pobre, ¿no? Y que no tenían bienes, no tenían una forma de subsistir y demás, pero no, al contrario, eran hombres libres, tenían, tenían dinero y entraron a Egipto en ese momento cuando José eh, buscó a su papá, ¿no es cierto? Y vemos en esta imagen esa maravillosa foto del encuentro de José y Jacob, ¿no? Eh, y ese momento también especial donde le dicen a José que Jacob todavía seguía vivo, ¿no es cierto? Son dos momentos muy importantes y muy lindos, ¿no? Entonces, vemos que el pueblo, cuando entra a Egipto, en realidad era un pueblo pudiente, ¿no es cierto? No eran eh, personas que no tenían posesiones ni demás situación, sino que entran a Egipto como, como gente libre, con dinero y con la cabeza erguida. Y para finalizar, ya lo que es el Génesis, y, y me gustaría ir avanzando ya con el Éxodo después. El capítulo 49 es un capítulo muy importante, ya que enlaza esta historia de los patriarcas con el Éxodo, ¿no? Prepara el nacimiento de las tribus en el desierto del Éxodo y prepara el terreno para narrarlo en los capítulos siguientes. El siguiente es la esclavitud. Vamos a ver eso en Éxodo del capítulo 1 al 6 y de la liberación de Egipto en Éxodo 7 hasta Deuteronomio 34, ¿no es cierto? Vamos a ver ese periodo. No hay que olvidar que, que los libros del Pentateuco constituyen una secuencia ininterrumpida, ¿no es cierto? Este capítulo, ¿no es cierto?, va a ser ese enlace entre lo que venimos de los patriarcas para entender el éxodo, ¿no es cierto? Porque si no nos contarían esta parte de la historia de José, ¿no? De cómo llegó José a Egipto, de cómo llegó su familia a Egipto, eh, estaría medio complicado o muy difícil de entender lo que es el éxodo. Diríamos, ¿por qué el pueblo está en Egipto? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron ahí? Entonces, vemos que esta historia de los patriarcas que nace ahí con Abraham nos va llevando por este camino, ¿no? Que Dios hizo andar a su pueblo, a los patriarcas, ¿no? Para llegar a este punto y para después terminar, ¿no es cierto?, sacándolos de la tierra de Egipto. Entonces, llegamos así al final de lo que es, ¿no es cierto?, el Génesis o lo que pudimos ir viendo sobre el Génesis en esta, eh, eh, en estos
en estas clases, ¿no? Y, y quería dejar este momento si tienen alguna pregunta para hacer, alguna aclaración, algo para acotar, es el momento ahora y pueden hacerlo. Así vemos si podemos arrancar un poquito y avanzar un poquito con lo que era el éxodo, porque no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que sí, si tienen algo para decir ahora, pueden hacerlo, ¿sí? Si hay algo que faltó explicar mejor, si hay algo que les quedó que les gustaría ir más a profundidad o algo, pueden decir. Bueno, Permiso. sí, A mí por ahí me llama mucho la atención ahí la historia de Jacob, eh, como él ahí con su madre engañaron, ¿no?, a Isaac. Eh, Después también él, de una forma también como que fue engañado porque esperaba a Raquel y bueno, eh, eh, como que le dieron a Lea, ¿no? Y sí, por ahí, viendo así, por ahí uno piensa, bueno, se merecía o como que, pero viendo esa parte que Dios le eligió, ¿no? Que él sea el primogénito. Por ahí me llama la atención esa historia. sí, y eso por ahí nos va a llamar muchas veces la atención, incluso en muchas historias que vamos a ver más adelante, o en muchas de la escritura de la Biblia en general, ¿no? De por ahí, porque nosotros decimos, pero al final Jacob termina siendo el que le da al pueblo de Israel su nombre, y no era un nombre tan pulcro como podríamos decir nosotros, ¿no? De decir, podría haber mejores hombres menos jodidos que Jacob, ¿no es cierto? Y a veces eh, Dios elige a personas que a nosotros incluso nos parece extraño, pero es esa la teología, ¿no es cierto?, de la elección de Dios, que Dios elige a quien Él quiere, no a quien se imponga, por así decirlo, ¿no? Aldo, ¿sí? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Qué tal, Aldo? Sí, la verdad que un tema interesante todo esto que se está hablando porque le da fundamento a después a lo que viene, ¿no? Nosotros conocemos casi siempre desde la historia de la liberación de Israel para adelante y poco de por qué estaban ahí, qué pasó. Pero algo que quería mencionar simplemente, una reflexión muy sencilla, de la teología de la elección que recién mencionaste también, que es re loco pensar, ¿no es cierto?, en que Dios eligió al menos pensado y cómo también eso puede ser tema para una reflexión. Nos elige a nosotros también, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que somos la persona menos adecuada para ciertas cosas, ¿no? Pero si Dios nos está llamando, Dios también nos prepara y Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan y lo único que pretende es que nosotros podamos estar entregados a Él, con un corazón entregado. Y bueno, como estuvimos viendo, también muchas de estas historias estuvieron cargadas de imperfecciones. No para nada fueron personas perfectas, con una familia ideal, ni mucho menos. Fueron personas con un montón de falencias, de errores y de cosas. Sin embargo, fueron los grandes patriarcas de Dios, elegidos por Dios para una obra especial, ¿no? Así que creo que, bueno, también nosotros no por nuestros errores tenemos que bajonearnos ni tirarnos abajo, sino que, bueno, saber que si Dios nos elige para algo es con un propósito y que tenemos que disponer nuestra vida para eso y que Dios nos va a guiar, nos va a capacitar y poder hacer grandes cosas también a través de nosotros, aunque nos pensemos débiles o con falencia, ¿no? Así que bueno, eso por ahí.
pensaba a medida que se iba desarrollando la clase. Sí, la verdad, muy interesante eso que nos decís, Aldo, porque es exactamente eso, ¿no es cierto? Entender que Dios no busca personas perfectas. Nosotros a veces incluso eh, tratamos de decir, bueno, yo voy a dedicarme a esto o voy a hacer esto cuando yo llegue a ser mejor persona o llegue a ser mejor cristiano. Y Dios no está buscando eso en nosotros. A veces nos llama o llama a personas que nosotros no nos podemos imaginar, ¿no? Desde lugares tenemos ejemplos en la Biblia un montón, ¿no? Tenemos el ejemplo de Pablo siendo un asesino persecutor de Jesús, ¿no? Termina siendo llamado a ser uno de los hombres más importantes del cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, esas cuestiones de que Dios elige donde Él quiere, no donde a veces se le impone, como en este caso, los primogénitos, ¿no? Que era una imposición cultural de la época, que el primogénito sería el heredero, el que seguía la genealogía, ¿no es cierto?, de, de- de su familia. Y en ese caso Dios eh, dice, no, ¿sabe qué? Yo quiero que sea este y este. Y incluso termina pasando lo mismo con Efraín y Manasés, los hijos de José, ¿no? Donde también eh, la bendición termina siendo para el segundo y no para el primogénito. Entonces, vemos que se da mucho esto y queda muy de manifiesto esto de que Dios es el que elige, ¿no? Sumo algo, si me permitís también. Creo que, que para nosotros, los que de alguna manera tenemos algún liderazgo dentro de la iglesia, es todo un desafío eso. ¿Qué buscamos cuando elegimos a alguien? Bueno, eso es algo que se ve a lo largo de toda la Biblia, ¿no es cierto? Cuando Samuel va a ungir al rey, el que era ungido era al menos el que él pensó que no iba a ser, ¿no? Y ese Es era el que iba a ser elegido como rey. Bueno, nosotros cuando elegimos a una persona para algún trabajo, algún ministerio o algo dentro de la iglesia, ¿qué buscamos? ¿Buscamos la perfección? ¿Buscamos las cualidades? ¿Buscamos que sea la persona con más capacidad y más preparada? ¿O buscamos un corazón entregado a Dios y que Dios pueda usarlo? O sea, es todo un desafío eso, ¿no? Creo que es que Dios interesante termine también. trabajando en la persona, ¿no es cierto? Y no nosotros a veces, porque a nosotros a veces queremos también imponerle a Dios cuando a veces Dios nos está diciendo, no, buscale al otro, ¿no? Eso. La verdad que es muy cierto eso de a veces dejar que sea Dios el que hable y no que hablemos nosotros, ¿no es cierto? Así que eh, esta, la verdad que esta literatura es muy rica en entender eso, ¿no? Y me pareció muy lindo lo que decía Aldo, ¿no? Entonces, está bueno para una reflexión, está bueno para un trabajo de un sermón, para ir haciéndolo, o sea, tienen vieron van saliendo esos temas y me gustaría que ahora cuando tengan que hacer el sermón, el primer trabajo de ustedes, le busquen ese lado, ¿no es cierto?, de ir más a fondo en el texto y de encontrar esas preguntas o responderse esas preguntas y responderle al lector que va a escuchar su sermón, esas preguntas que te llevan a hacerte, ¿no? El texto o la intención que tenía el escritor sagrado cuando escribía, ¿no? Así que bueno, vamos, si no hay más preguntas o si hay alguien, puede hacerlos, o aclaraciones o acotaciones. Si no hay más, vamos a tratar de avanzar un poquito. Voy a compartir pantalla, vamos a tratar de arrancar en estos 15 minutitos que tenemos, arrancar un poco con el Éxodo. Bueno, vamos a ver a este
este segundo libro de la Biblia que es un libro que nos va a traer mucho también para desmenuzar por ahí o para escarbar bajo de lo que está en la superficie nomás del libro, ¿no? Este libro es importantísimo para entender una gran cantidad de las cuestiones que nosotros quizás al ver así no entendemos del pueblo de Israel, ¿no? Muchas cuestiones de lo que es o fue o incluso sigue siendo hasta el día de hoy eh, el pueblo de Israel como pueblo surgen de este libro y de esta cuestión que pasaron, ¿no? El porqué de su nacionalismo, por así decirlo, por qué ellos son tan aferrados a su nación, a su teología también, su conformación como pueblo, sus conductas, todo esto, es estas preguntas que nos hacemos y que por muchos años por ahí nos hicimos al leer a veces alguna historia del Antiguo o del Nuevo Testamento para entender por qué el pueblo de Israel es así como es importante y es fundamental entender el Éxodo y entender las cuestiones que pasó el pueblo en el Éxodo, ¿no es cierto? El escritor nos da lo necesario para entender a este pueblo de Dios, ¿no es cierto? Que vamos a ver eh, su historia desarrollarse de aquí en adelante, ¿no? El Éxodo nos muestra desde la salida de Egipto hasta la promulgación de las leyes sobre el santuario dadas por Dios a Moisés. Este será el tema central y o fundamental, por así decirlo, del texto. La salida de Egipto, las cuestiones de la vida de Moisés, ¿no? Eh, Cuando era chiquito y todo lo que pasa, cómo llegaron a ser esclavos, y ahí la salida de Egipto, su paso por el desierto, ¿no es cierto?, hasta la promulgación de las leyes sobre el santuario, pasando por los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y las demás leyes hasta este punto. Es el tema principal, ¿no? Este será el tema central. Estas serán las historias, los relatos, las leyes que empezarán a verse en ese periodo, ¿no es cierto? Cerrando justamente con estas leyes que serán importantes para el santuario, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en en este periodo del Éxodo, ¿no? La liberación creo que me falta un título. Bueno, la liberación de la esclavitud, ¿no? Y acá antes quisiera hacerle una aclaración importante eh, en este periodo donde el pueblo es liberado de la esclavitud. La historia de Israel tiene dos hechos importantes que marcan la vida religiosa, cultural, social y sobre todo la vida teológica del pueblo, por así decirlo. El primero es la liberación del pueblo de Egipto, el Éxodo como suceso en sí, no como libro. El Éxodo, esa forma de salir todo el pueblo desde Egipto es uno de esos sucesos o hechos importantes. Será importante para entender el resto de las escrituras, los oráculos de los profetas, los salmos
y demás, porque vamos a ver cuestiones del Éxodo, ¿no? En estos libros, en salmos, algunos salmos escritos, oráculos de los profetas, porque en ese periodo nace uno de los personajes o el personaje hasta el nacimiento de Jesús más importante de la historia de Israel. Podríamos decir por lejos el profeta más grande de la historia de Israel, que fue Moisés, ¿no? El segundo suceso después de eso, que vamos a ver en los libros históricos, va a ser el exilio babilónico, ¿no? Donde el pueblo es llevado nuevamente, sacado de su tierra, extirpado ahí desde el lugar que ellos sentían tan suyo, donde tenían el templo, donde Dios estaba con ellos, y son llevados a Babilonia, ¿no? Veremos esto, como les dije, más adelante en los libros históricos. Habiendo dicho por ahí eso que quería dejar en claro, eh, nos adentraremos en este libro del Éxodo sabiendo que esto era eh, eh, dos de las cosas más importantes que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, o los dos sucesos más importantes, el éxodo o la peregrinación del pueblo, o la salida de la esclavitud, cuando Dios lo saca de la esclavitud, es uno, y el otro es cuando terminan cayendo nuevamente eh, en esclavitud, no en esclavitud, pero cuando terminarían cayendo bajo dominio de una potencia extranjera nuevamente, ¿cierto? Y para entender por qué fue pasando esto y qué fue llevando eh, a- a- esto al pueblo, ¿no? De Israel a ser esclavos, ¿no? En Egipto, tenemos que entender por qué pasó esto, por qué terminan siendo esclavos los hebreos en Egipto. Entonces los hebreos se multiplicaron primero en Egipto, eh, se establece eh, Jacob, sus hijos, que ya eran una familia grande, ¿no? Y estos empiezan a a casarse, a multiplicarse, a agrandar las familias y cuando eh, se empiezan a dar cuenta los egipcios en el capítulo 1, el pueblo empieza a crecer y empieza a transformarse en una amenaza para ellos. Entonces, los egipcios empezaron a asustarse por esta situación de decir, bueno, tenemos estos acá cada vez son más y en algún momento pueden rebelarse contra nosotros y pueden atacarnos y podemos terminar perdiendo nuestra nación para ellos, ¿no? Eh, Vemos subsiguiente a cuando nos cuenta esta historia, vemos la historia de las parteras, veremos eh, la historia de la importancia de estas mujeres, ¿no? Ya que fueron muy valientes para ayudar a las mujeres judías o hebreas, ¿no? Y hicieron caso omiso por ahí a la orden del rey, ¿no? Que era que cada vez que nacía un varoncito, que le avisen, ¿no? Que los varoncitos serían exterminados, ¿no? Y las niñas serían dejadas con vida, ¿no? El niño es salvado y se le asigna el nombre de Moisés, ¿no? Un particular de este relato es entender que este hombre, el más importante, creo yo, de la historia de Israel, o creo yo no, si no creen los israelitas hasta hoy, eh, eh, hasta la venida de nuestro Señor Jesús, el pueblo judío o los judíos siguen creyendo que el mayor
profeta fue Moisés, ¿no? Su nombre era un nombre egipcio, ya que él nace en ese periodo donde el faraón quería matar a los varones de Israel y allí sucede esta historia de Moisés, ¿no? Esta historia que su madre le pone en una canasta, lo pone eh, en el río Nilo, ¿no? Y lo deja flotando ahí dentro de unos juncos y su hermana Miriam queda escondida para vigilarlo, ¿no? Hasta que la hija del faraón lo encuentra y lo saca del agua y lo termina criando, ¿no? Y es una historia, esta historia de Moisés que es salvado de la muerte de este personaje, de este faraón, eh, de esta orden de faraón, muy parecida a otro personaje bíblico. Si hay alguien que, que le viene a la mente, ¿qué otro personaje bíblico tiene una historia muy similar a esta del salvamiento, ¿no? De Moisés cuando quisieron matarlo? Si hay alguien que le ven algún personaje bíblico que pasó por la misma historia, si lo quiere decir. Bueno, esta historia de Moisés, donde es perseguido o persiguen en ese momento a los niños para matarlos, es muy parecida a la historia que Mateo ocupa en su evangelio, que es el único evangelio que, que tiene esa historia, ¿no? Es muy similar a esa historia de Jesús cuando Jesús tiene que escapar a Egipto, ¿no? Para que no lo terminen matando, ¿no es cierto? Sino que hay también esa persecución de niños, ¿no? Y Mateo lo que intenta hacer es demostrar, porque es algo que van a verlo ustedes más adelante en los evangelios sinópticos, cuando tengan su clase, van a ver que Mateo, como escribe para un público o un oyente más judío, ¿no? Trata de mostrar que Jesús es ese segundo Moisés que ha venido, eh, es un segundo Moisés, pero muy superior a Moisés, ¿no es cierto? Eh, Trata de explicar esa situación haciendo esa comparación entre este suceso de la vida de Moisés, ¿no? Que, que termina siendo salvado ahí en las aguas de Egipto, ¿no? Con la vida de Jesús. Después vemos que la princesa de Egipto le termina poniendo el nombre a Moisés, ¿no? Lo termina criando en el palacio con el faraón. Moisés tiene una vida de rey, de príncipe, ¿no? Es preparado, es educado, una persona sabiendo que los egipcios eran personas muy cultas y más sus reyes, ¿no? Y sus príncipes tenían acceso a una buena formación. Sabemos que Moisés termina siendo una persona muy educada, una persona que sabía mucho, ¿no es cierto? Entonces, eh, vamos a dejar acá porque ya llegamos a la hora que les había dicho, vamos a terminar a las 9:30, no quiero sacarle más tiempo de, de su noche y vamos a seguir con esta historia de Moisés o ver cómo era o quién era Moisés, ¿no?
eh, en la clase que viene, pero eh, me, me, me gustaría que quede por ahí en claro, ¿no? Que esta parte de la historia del Éxodo, ¿no? Va a ser importante para entender el futuro prácticamente del resto de la historia del pueblo de Israel, porque mucho de lo que vamos a aprender acá, de cómo se comporta, de cómo hacen sus rituales, de las fiestas que tienen, son cuestiones que surgen de acá desde el Éxodo y que se van transmitiendo después al resto, ¿no? Al resto de la historia del pueblo de Israel hasta la época de, de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante saber eh, por qué pasaron o por qué eran de esa manera o por qué actuaban o por qué tenían esa forma de religión o por qué tenían esos ritos. Mucho de eso viene de acá. Entonces, eh, para la clase que viene, la idea sería por ahí tratar de terminar lo que es Éxodo y avanzar un poco ya en, en Levítico, pero la idea es ir avanzando con esto y que quede más que nada en claro eso de lo que por ahí vamos a ver, ¿no? De, en la clase que viene, que por ahí si quieren ir investigando un poco, ir viendo, ir adelantándose un poquito para ir sabiendo qué es lo que pasó en ese periodo del Éxodo, ¿no? Eh, el momento cúspide por ahí, el pacto de Dios con su pueblo, donde Dios le aparece a su pueblo en el monte Sinaí, donde él les entrega los 10 mandamientos y le da esas leyes que siguen siendo importantes incluso para nosotros en el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, si quieren ir viendo un poquito, les animo por ahí a que lo vean de acá hasta el jueves y el jueves vamos a retomar ese tema. Bueno, si quieren, tienen unos minutitos para hacer alguna pregunta, alguna aclaración, algún pedido para, ver algo en específico, pueden hacerlo. Si podemos, lo haremos, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, muy probable que mañana le estaré pasando ya, como terminamos Génesis, le estaré pasando al pastor Abraham para que suba a la plataforma el primer trabajo, que era el sermón que tendrían que hacer de Génesis. Como les dije, busquen, no les voy a imponer un pasaje en específico, pero busquen algo que de verdad los haga trabajar, ¿no es cierto? No es que yo los quiera ver sufriendo con algo, pero que los lleve más allá de lo que ustedes digan, ah, bueno, elijo esto porque me va a hacer algo fácil, algo que los lleve a ustedes a superar por así sus límites. Sí, no hay problema, Tati, si te retiras, no hay problema. Así que les invito a esto. Esta mañana va a estar subido a la plataforma, van a tener varios días, creo que son 12 13 días para hacer el trabajo, así que les animo a que se esfuercen en ese sentido de buscar algo que los desafíe realmente, porque va a ser de mucha bendición para ustedes. Así que bueno, dejamos por acá la, la clase, la clase de hoy y nos reencontramos el jueves. Entonces, Chau, chau, bendiciones.